Muy buenos a todos amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones Culé y de nuevo poniéndome al día con el tema de las reflexiones que de hecho, pues si te pones a pensarlo, el partido fue ayer, lo estoy grabando el lunes, en este caso pues sí estoy ligeramente al día. Vamos a estar hablando de el Barça 3, Elche 1, partido de la jornada número, ya me perdí, no sé si, creo que es la 11 o 12, una de dos, 11 o 12. El Madrid le había ganado al Valencia el sábado, había aumentado su ventaja a 8 puntos y nosotros estábamos obligados a ganar. Bueno, indiferentemente de que no hubiese ganado el Madrid, estábamos igualmente obligados a ganar porque ya hay una distancia base de 5 puntos. El Barça consigue de nuevo mantener esa distancia, no hacer que el Madrid se escape más. Y pues bueno, vamos a ver qué fue el partido del día de ayer. Un partido que pues bueno, la verdad es que para mí es algo un poquito difícil hablar bien del Barça porque por circunstancias del partido, es decir, por dos errores prematuros y muy graves del Elche, el Barça decantó muy rápido el partido a su favor. No obstante, hubo algo de tensión, hubo algo de especulación con el resultado. Yo creí por un momento que tal vez el Elche iba a ser capaz de empatar el partido. Opciones no le faltaron, pero pues bueno, el Barça logró mantener el resultado y además ampliar la ventaja con un gol de Rashford en el segundo tiempo. ¿Qué podemos hablar? Bueno, a mí me pareció que el Elche había comenzado muy bien el partido, había comenzado con esta idea de la marca personal a cada jugador del Barça, por eso el Barça pues tenía, digamos, esas complicaciones para salir de su área. Esto ya lo vimos, por ejemplo, contra el Olympiacos, ya lo vimos contra el PSG, lo hemos visto contra el Sevilla también. Es decir, este es un tipo de planteamientos que al Barça a día de hoy es el que más le está perjudicando, porque no encuentra la forma de salir jugando, porque no encuentra el pase largo a los delanteros, no está teniendo respuestas. Entonces al Barça le está costando mucho ese tema. El día de ayer fue el partido desde la época de Xavi, desde octubre de 2023, en el que el Barça tiene menos posesión en un partido. Ayer el Elche tuvo el 51% de la posesión, el Barça el 49%. Y es muy curioso porque de hecho yo me acuerdo, o creo que me acuerdo, de ese partido en el que el Barça estuvo, digamos así, de mal en la posesión con Xavi, que si mal no recuerdo fue un partido en Anoeta. No sé por qué me acuerdo, pero sé que fue un partido en Anoeta. Creo que fue ese partido contra la Real Sociedad, en el que Araujo hace un gol al último minuto con un centro de Gundogan. No sé por qué me acuerdo de eso, pero estoy bastante seguro de que se refiere a ese partido, que fue un partido bastante sufrido, no muy distinto al de Anoeta la temporada pasada, pero que ese sí lo terminamos perdiendo. Increíble las cosas del fútbol. Entonces bueno, esto ya te habla del partido con la menor posesión en la era Flick, una era que no es muy extensa, pero que bueno, ya tiene ese antecedente. Y claro, esto te habla también de cómo está el Barça, ¿no? Un Barça que iba además sin Pedri, que por sí estaba sancionado por la roja que vio en el Clásico, pero que además se terminó lesionando esta semana y bueno, se va a perder muchos partidos. Yo creo que vuelve antes de que se acabe el año, por supuesto, pero se pierde este partido, el de Champions, se pierde todos los partidos, hasta el del Chelsea, hasta el del Atlético de Madrid. Es un coñazo muy grave, pero bueno, hay que trabajar con lo que hay. Desafortunadamente no se siguieron algunas recomendaciones tal vez con respecto a Pedri, que lo había jugado todo, tanto en club como en selección, y que llevaba sin perderse un partido desde enero de este año. Es decir, algo insólito, algo inaudito en la carrera de Pedri hasta ahora. Y bueno, yo creo que aún así, a pesar de todo, cuando regrese, pues vamos a volverlo a ver a ese mismo tono físico. Yo no creo que sea una cuestión de estas roturas constantes que tenía, sino que bueno, ya sencillamente el cuerpo no le dio más. Es un agotamiento surrealista el que ha tenido que soportar Pedri los últimos tiempos, sobre todo con este Barça que estaba con pocas garantías, ¿no? En tema de estructura y de mantener el balón y mantener distancias cortas. Pero bueno, el caso es que
El Elche, los primeros 8 minutos me pareció que estaba haciéndole un buen partido al Barça, se lo estaba planteando bien, estaba incomodándole bastante, estaba como, incluso diría imponiéndose un poco en su idea de juego. El Barça hoy dio la casualidad, algo que no había tenido en los últimos partidos, de que a pesar de este planteamiento que le estaba haciendo el Elche, que por cierto es un equipo que está haciendo una buena campaña, eso también hay que decirlo. Uno escucha el Elche y uno se le ocurre, bueno, ese equipo que recién acaba de ascender, pero no es un equipo que esté peleando descenso, ni siquiera es un equipo que esté en media tabla. Estábamos hablando de un equipo que tiene opciones muy reales de competir Europa hasta final de temporada. Entonces, pues bueno, partiendo de esta base, pues el Barça tenía un escenario un poquito menos accesible o asequible de lo que parecía. No obstante, el Barça, de nuevo, a diferencia de otros partidos, pues como que en este partido sí encontró, ¿no? Encontró algunas formas de poder salir adelante, de poder romper líneas de presión, a pesar de que de hecho no estaba Cubarsí, que se perdió el partido por unas supuestas molestias que tuvo al entrenar. Y en su lugar está jugando una línea de Valde, Koundé, Araujo y Eric. Eric muy bien, Araujo tuvo un día decente, diría yo, un día bueno, pudo haber hecho mucho más en el gol del Elche. Y pues bueno, también tiene que ver mucho con el hecho de que Araujo estuvo bien con los balones en largo. Lamine Yamal, creo que con respecto a su presentación en el Clásico, tuvo una mejoría. No lo vi tan tieso, no lo vi tan impotente, ¿no? Físicamente yo creo que mejoró un poco en lo físico, por supuesto, no está 100% recuperado, pero bueno, termina haciendo un buen partido, sin más, termina yéndose con su gol. Creo que si mejorase su pegada tendría mínimo otro gol en el partido de ayer. Creo que hay un pase que le hace Fermín, me parece, que él remata de primera y el balón se le va muy alto. Son jugadas difíciles, pero bueno, un jugador de esa capacidad y de ese talento, pues debería tener el cómo, ¿no?, para resolver esas situaciones. Pero bueno, por más que el Elche estaba haciendo unos buenos minutos, pues termina teniendo de nuevo dos errores garrafales. Uno viene siendo en un mal pase, en una buena presión del Barça, que de hecho eso es de alabar al equipo, por más que no lo pareciese. El Barça hizo una muy buena presión en general. Creo que fue un partido en el que el Barça fue de más a menos, la verdad. Esos errores le ayudaron mucho al Barça a sentarse en el partido, a sentirse algo cómodo. Estaba presionando bien y en una de esas presiones el Elche se equivoca en un pase que intercepta muy bien Valde, que hizo un gran primer tiempo y de quien debo decir que este es el tipo de, digamos, que debo decir que es el tipo de encuentros, de estados de forma, de nivel, de presentaciones que se le debería exigir a Valde, porque creo que es un jugador que por capacidades técnicas y físicas puede mejorar mucho más. Creo que puede ser mucho mejor jugador de lo que es actualmente. El caso es que tuvo uno de esos momentos de destello en el primer tiempo de ayer y bueno, intercepta ese pase, conduce un poco por dentro y con una línea de Elche pues desajustada, desordenada, encuentra un pase a Yamal muy bueno con la pierna mala y Yamal pues dentro del área resuelve, recorta y le pega muy bien, la pone al lado del palo y el Barça ya se ponía prematuramente 1-0. No mucho tiempo después, en un balón en largo que de nuevo en un error malo del Elche, un grave error del Elche, pues el defensa se resbala, cosas también tal vez un poco de suerte. El defensa se resbala y Rashford va solo, Fermín va a recoger el balón que queda en tierra de nadie un poco y en esa jugada pues bueno, Fermín logra el pase en la profundidad al centro del área que lo pesca Ferran. Pensé por un momento que se le iba a dar a Yamal, pero el pase más fácil era a Ferran y Ferran la termina empujando y así al minuto 15 ya el Barça iba ganando 2-0. Un encuentro que a priori en los primeros minutos parecía más complicado de lo que marcaba el resultado, pero no obstante pues el Barça igual se dejó ir un poco. Me parece que
no termina de asentarse, no termina de hacer su idea bien en el campo. El Elche tuvo un poquito de trato del balón, no por nada pues terminan disputándole y ganándole la posición al Barça. Igual hay que decir que el Barça en el primer tiempo, por la forma de jugar del Elche, pues encontraba bastantes oportunidades de marcar, bastantes espacios. Me parece que el Barça termina con 11 remates el primer tiempo y el Elche solamente con uno, que casualmente es el del gol de Rafa Mir. Pero sí, de hecho yo creo que a pesar de todo y a pesar de que el Barça en el segundo tiempo para mí decae bastante, yo creo que en un partido donde el Barça está mucho más entonado, sobre todo en el último tercio, incluso con las bajas que tenía, yo creo que el Barça perfectamente podría haberle marcado 4 goles al Elche, 5 goles tal vez, porque el Elche estaba teniendo bastantes problemas para volver, así como a veces los ha tenido el Barça cuando juega de esa forma. Esos problemas los estaba teniendo el Elche, por supuesto. El Barça es un equipo con mayor calidad, con mayor talento, entonces pues en esas situaciones pues te machaca. Creo que Rashford no aprovechó bien su oportunidad, hizo un gol por supuesto en el segundo tiempo, un gol suficientemente meritorio la verdad, porque creo que él mismo, si bien Fermín le hace un cambio de banda muy bueno, pues no le da una situación de ventaja, no le da una situación de encarar al portero o digamos encarar bien al defensa, pero a pulso, a potencia pura física de Rashford, pues consigue rematar con la izquierda un balón in extremis, que pega en el poste y se mete al arco. Creo que Rashford tuvo muchas oportunidades porque jugó en varias, digamos, situaciones a campo un poquito abierto. Era un partido que pedía muchos desmarques, un partido donde él tuvo mucho el balón por su zona, con tiempo, diría yo, para decidir mejor, para atreverse un poquito más, para buscar el otro gol, y no lo hizo, no se le dio ese partido. Creo que pudo haber perfectamente salido con 3 goles, probablemente, mínimo producidos, pero diría yo que incluso los puede haber marcado él. Pero bueno, son las cosas del fútbol. El Barça se ponía 2-0, por supuesto ya se sentía bastante cómodo, por más que no terminaba de manejar el balón, pues encontraba situaciones para generarle peligro al Elche. Y en una jugada antes de que se acabase el primer tiempo, pues digamos en una jugada donde un defensa del Elche pues lo hace muy bien para salir de la presión, que francamente era buena del Barça en ese momento. Encuentra un pase a la mitad del campo donde lo está esperando uno de los extremos del Elche, y bueno, de primeras hace el pase a Rafa Mir a campo abierto contra Araujo. Koundé no llega a cortar ese pase, y pues bueno, aquí podríamos hablar de la endeblez, o endebleza, no sé cómo se dice, la debilidad un poco de Araujo, que digamos con el tiempo se ha pronunciado en este tipo de situaciones donde, de nuevo, campo abierto, lo que tiene que hacer es aprovechar toda su potencia física, su virtud corporal, para impedir que Rafa Mir prosiga o por lo menos digamos alejarlo del campo rival. En cambio tiene una actitud bastante pasiva, no es particularmente bueno en el timing y le deja mucha chance a Rafa Mir para que pueda ganar metros y finalmente convertirle un muy buen gol a Szczęsny, porque fue un buen gol, remata bastante bien, y así de la nada el Barça va al medio tiempo ganando, pero por una ventaja mínima. No obstante, creo que no había esa sensación de que tal vez pues el Elche fuese a remontar el partido, pero sí era un partido en el que se le estaba pidiendo al Barça que, digamos, aprovechase más esas situaciones, aprovechase más ese partido de la forma en la que se le estaba dando. En el segundo tiempo tengo que decir que no me gustó. El segundo tiempo me parece que le pedía al Barça ir a más, presionar más, ir más arriba, y no lo terminaba de hacer. Creo que es donde se desbarata la presión del Barça tan buena que había hecho en el primer tiempo.
Y es una mitad en la que el Barça pues se encuentra más extraño. No obstante, tiene por supuesto alguna que otra situación de gol nuevamente. De hecho hay una jugada donde Frenkie de Jong encuentra muy bien a Ferran en el área, pero bueno, jugar en ese nivel con tantos jugadores encima es bastante complicado, y remata de primeras con la izquierda y la ataja muy bien Iñaki Peña. De hecho es un balón que tiene como un poquito de desvío, y pues bueno, el Barça no terminaba de encontrar esa situación para digamos ampliar la ventaja, hasta bueno esa jugada que ya les comenté, Rashford por supuesto. Aunque ahora que lo pienso, creo que esa jugada de Ferran fue del primer tiempo, ¿no? Realmente el Barça en el segundo tiempo fue bastante extraño. Se dio mucho más el control, el gol de Rashford sí es en el segundo tiempo, como en el minuto 60, 60 y algo. Y bueno, básicamente así va el partido hasta el final. El Elche sí tiene más ocasiones para, digamos, empatar o poner un poco de apuros al Barça. De hecho hay una jugada en la que el Elche la manda como al poste, ¿no? Sí, hay una jugada donde la manda al poste. Y bueno, hablar del Barça en estas instancias es bastante extraño, porque es un equipo que se presta mucho a que se le analice, digamos, por muchos lados, porque hay varias cosas que no están funcionando, porque es un equipo que está funcionando distinto, pero con las mismas bases de la temporada pasada. Y bueno, sencillamente estamos a la espera de que el Barça pues recupere su mejor nivel. Tengo que decir que antes del partido, para mí la mejor noticia habría sido que Yamal fuese recuperándose, que fuese mejorando. Creo que lo está haciendo, y además de eso pues nos llevamos el resultado, nos llevamos los 3 puntos, lo cual está bastante bien. Hay que aplaudirle el partido a Fermín, porque me gusta mucho esa agresividad, me gusta mucho ese ímpetu que tiene en todas las acciones, tanto defensivas como ofensivas. Y a falta de Gavi, que era el jugador que imprimía eso en el campo, pues se agradece bastante que Fermín juegue con esa intensidad, con esa pasión, y que además esté al nivel al que está, que honestamente Dani Olmo no lo sienta. Y yo creo que Fermín ha mejorado mucho como futbolista. Creo que está en una etapa dulce, ¿no? Lleva creo que 8 goles producidos en los últimos 6 partidos o algo así, o 7, algo así, lo cual son números bastante buenos, sobre todo tomando en cuenta que pues es un media punta, no es un 9, no es un extremo, es un jugador que pues bueno llega de segunda línea, que no tiene esa presencia tan marcada en el área rival, a pesar de que todos sabemos de que Fermín es un gran jugador y que por supuesto en muchos tramos parece incluso un delantero más. Pero bueno, yo creo que no se puede ni criticar mucho ni alabar mucho este partido del Barça. Es un partido bueno sin más. Sí diría que hay sensaciones mucho mejores en relación a las del Clásico. No obstante, tampoco es para tirar cohetes. Es una situación en la que el Barça tiene que ir mejorando poco a poco. Yo pienso que lo está haciendo y que lo seguirá haciendo a medida que sobre todo recupere efectivos. Ya recuperó a Olmo, ya recuperó a Lewandowski. Estamos a la espera, ¿no?, de que Joan García vuelva. Creo que Joan García volvería para el partido de este fin de semana contra el Celta de Vigo, justo antes del parón de selecciones. Y diría que no lo va a poner Flick, porque lo va a cuidar y va a preferir que se tome todo ese puente, ¿no?, y esas semanas de descanso. Pero seguramente volvería luego el parón, lo cual está bastante bien. Y creo que también luego del parón volvería Rafinha. Así que bueno, está bastante bien. O sea, estaremos recuperando algo de gente. El Barça creo que recupera alguna que otra sensación. El hecho de que presionase también en el primer tiempo debe ser un indicio de ello. Aunque el Barça pues parece igual un equipo que está algo cansado. Pero ya veremos cómo lo va gestionando Flick. Yo creo que va a ser bastante revelador este partido de Champions contra el Brujas. De nuevo, martes o miércoles. Yo creo que miércoles, porque cuando el Barça juega el domingo, juega el miércoles en Champions. Veremos si el Barça sigue manteniendo las buenas sensaciones, si consigue los resultados, si consigue recuperar niveles individuales, porque creo que Koundé, si bien hizo un partido mejor de lo que venía haciendo en los últimos tiempos, pues no se termina de hallar, no termina de encontrarse en el campo. Y son cuestiones bastante importantes, porque
El Barça es un equipo muy coral, en el que si una pieza no está al nivel, pues casi que el equipo completo se resiente, ¿no? A menos que haya individualidades muy potentes en el equipo, digamos, en ese estado de forma. Entonces, ya veremos. No creo que dé para mucho más el partido del Barça. Y bueno, ya veremos cómo nos va en Champions. Ojalá saquemos esos 3 puntos porque son muy necesarios. Siempre cae bien ganar en Europa. Y bueno, amigos, nada. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Comenten, que nada, me gustaría más que hablar con ustedes. Y nos veremos a la próxima. Y espero poder esta vez sí ser bastante más inmediato con las reflexiones. Hacerlas el día o al día siguiente por lo menos, pero no demorarme tanto porque no tiene sentido. Y quiero mejorar, pero bueno, eso es todo, amigos. Que estén muy bien.